Jueves 30 de octubre comenzamos el capítulo número 11 de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Estamos en vísperas de Halloween. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube como Radio UNIAC. También estamos en la app para Android de Radio UNIAC y por supuesto en nuestra web radio.uniac.cl. ¿Qué mejor que recibir hoy en el estudio de Radio UNIAC al pionero del género fantástico y del terror en Chile, el cineasta Jorge Holguín? Muy bienvenido, Jorge. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Sabemos que tienen una agenda muy apretada y quisiera comenzar con este reestreno de Ángel Negro a 25 años. ¿Cómo surgió la idea y qué es lo que puede esperar la gente en los cines? Bueno, fue una iniciativa muy linda de Cinépolis, Cinecolor, de volver a hacer como una especie de circuito de cine chileno, horror Halloween, y obviamente considerar a Ángel Negro como una de las películas. En realidad se cuestiona mucho si es la primera o no, eso, pero sí fue la primera película que instala el género a nivel comercial, se apropia del género y lo instala no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Cuando se estrena Ángel Negro en el año 2000, hace 30 años que no habían películas de género en Latinoamérica, hechas por latinoamericanos. Entonces fue muy bonito y ya han pasado 25 años, increíble cómo pasa el tiempo. Entonces es hermoso ver que se vuelve a ver la película en estos tiempos, en pantalla grande, en época de streaming, etcétera. Tener la oportunidad de ver una película antigua como Ángel Negro en pantalla grande cambia mucho la percepción. Es muy entretenido volver incluso en esta fecha, o sea, cuando se estrenó en su época original. ¿Y es una versión remasterizada en la imagen, el sonido o...? Sí, está remasterizada, evidentemente, está digitalizada, también el sonido, todo está envolvente, 5.1, pero tratamos en lo posible de no tocarla. Yo creo que en la época de la IA, etcétera, quisimos que se sintiera el celuloide, o sea, la versión tenía muchas opciones de poder limpiar la copia, meterle efectos digitales, solucionar cosas que ya no te gustaban. Claro, querían meterle alta perilla, pero no, yo le dije no la toquen, déjenla tal cual con todas sus pelucitas, porque de alguna manera es una película que se filmó en 16 milímetros y también en mini DV, pero analógico, es decir, en cinta, que es muy divertido, que en ese tiempo era lo más novedoso digital, no, era una cinta, ni siquiera mini DV, era DV, todavía no existía el mini DV, era DV y 16 milímetros en su mayoría. Entonces después se amplió, se hizo una cosa muy linda, traspasar a 35 milímetros para poder exhibirla en los cines, porque en ese tiempo, en el año 2000, no se podía exhibir nada que no fuera en celuloide, en cine. Entonces quisimos rescatar eso, o sea, no retocarla, no perder esa opción, pero sí que tuviera la calidad y el sonido actualizado para sentir la sensación del horror, la atmósfera, que es muy distinto que verla en casa, que verla en la pantalla grande. Claro, me gustaría saber algo que siempre me rondó por la mente ahora que te tengo aquí para preguntarte cómo lidiaste con la ácida crítica chilena en los años 2000, los principios, que yo me acuerdo que era bien despiadada con gente que se atrevía a este género de lo fantástico, el terror en Chile, que era el único que estaba ahí como... Sí, bueno, era la valentía, de hecho, por eso nadie hacía horror, nadie hacía fantástico. De hecho, mis profesores, mucha gente me decía, oye, olvídate de los festivales, olvídate de los premios, olvídate de las críticas, porque hacer cine horror es lo más desprestigioso que hay, sobre todo un cineasta latinoamericano. De hecho, después cuando comencé a ir a festivales internacionales me decían, oye, era casi el único, los festivales de cine fantástico, en Sitges, Fantasporto, en Montreal, en Corea, todos me decían, ¿qué hace un latinoamericano haciendo horror? Pero era una fiesta, de hecho, como que resurgía sentían que algo estaba pasando en Latinoamérica, que aparece un chileno haciendo una película de horror, y ahí se comenzó a convertir en una película de culto, independiente de las críticas que fueron locales. Yo creo que fue algo que no se esperaron, que fue muy nuevo, y con el tiempo la película adquirió un valor enorme, un culto enorme. De hecho ya ha sido fue homenajeada recientemente en agosto en México, en uno de los festivales más grandes y antiguos de cine fantástico. Entonces tiene un culto enorme, y bueno, había que enfrentarse. O sea, yo creo que hacer cine, arte en general, es romper esquemas, y rompimos el esquema en el año 2000. Era impensable que unos estudiantes de cine, éramos estudiantes, hicieran un largometraje. O sea, hacer una película era un sueño. Estaba coproducida por la Universidad Arcis en ese entonces. La desaparecida Universidad Arcis, y más encima llegamos a las salas de cine, después, y yo no tenía idea de distribución ni venta, yo hice una película por amor al cine,
No pensé que el género de terror tenía distribución. Después llegué al Festival de Cannes, me la compré HBO, fue una cosa inédita. Realmente fue o sea, para nosotros fue un baño de realidad, en el fondo. Fue muy lindo y quizás eso es lo bonito de la película, que la película es una expresión genuina de amor por el cine. Y ahora esto evolucionó en que este martes recién se hizo el lanzamiento del nuevo festival DIFANS en Espacio Diana. ¿Cómo surgió eso? ¿Cuál fue tu necesidad de crear este nuevo espacio? Es por lo mismo, hace tiempo veníamos hablando con amigos, y también fue mi profe, Miguel Ángel Vidaurre, profesor acá docente de UNIAC. Docente de UNIAC. Hace tiempo teníamos idea de crear algo, armar algo en conjunto, también con mi productora Carol Campos, dejar también un espacio no solamente para nuestros proyectos y películas, sino para todo lo que está pasando con el cine fantástico en Latinoamérica, e incluso también Iberoamérica, con el cine en español, hablado en español. Nos interesa mucho dejar una ventana, un lugar de encuentro. Si bien hay muchos festivales, siento que se han estado estandarizando de alguna manera, y sentimos que se ha perdido un poquito eso de ser como comunidad, ¿eh? Entonces, en el fondo, DIFANS pretende ser más que un tremendo festival con alfombras rojas, etcétera. No, queremos hacer un espacio de comunidad por el género, y no solamente el género, sino también quien busca experimentar con el lenguaje, el cine. Por eso lo llamamos el Festival de Cine Fantástico, Inusual y lo raro, ¿eh? Porque puede ser cualquier expresión que tenga un sentido, que tenga una búsqueda, y ahí va a tener la conexión. Y aparte, como tengo la oportunidad mucho también de viajar con mis proyectos, también vamos a tener una conexión importante con festivales en Latinoamérica, con Perú, Colombia, México, España, etcétera. Vamos a hacer una conexión muy linda también para que los proyectos latinoamericanos tengamos la oportunidad de reencontrarnos, y sobre todo las nuevas generaciones. Eso es lo que más me interesa. ¿Y ya tiene fecha de estreno del festival? ¿Cuándo va a ser? Vamos a anunciarla. Ahora fue un lanzamiento. Vamos a anunciar la forma en que puedan participar. Vamos a anunciar también... ¿Van a abrir competencias? La sorpresa, sí, va a haber. Y va a ser bonito, que no va a ser tampoco una fecha definitiva. O sea, la fecha definitiva va a ser el cierre, en el fondo, pero durante el año van a haber varias actividades que se van a terminar en el festival. O sea, no es solamente que quede en un espacio para hacer un evento. No nos interesa hacer eventos, en realidad me interesa que se produzca una comunidad de cine. Buenísimo. Y sobre lo mismo, tu próximo proyecto, que es Calcutún, Juicio a los Brujos. Es un largometraje, pero también leí que se va a transformar en miniserie para TVN, sí, por ahí. Cuéntame un poquito de ese proceso, porque cada uno de tus proyectos está inspirado también en tu biografía. Sí, bueno, este es un proyecto enorme, grande. Está basado en hechos históricos. Ocurrió en Chiloé en 1880, cuando el Estado chileno condenó a gente por brujería, condenó a la famosa Recta Provincia, que fue una agrupación de brujos, una organización muy interesante. Un hecho histórico que también tiene elementos fantásticos, y eso es lo interesante, que se han transformado en mitología, se han transformado en parte de la idiosincrasia y la visión de la isla de Chiloé, del archipiélago de Chiloé. Entonces, de alguna manera, fue un sueño, muchos años, o sea, casi una vida tratando de armar este proyecto, y cuando nos encontramos con Carol Campos, la productora, le dio forma, lo construimos y logramos concretarlo. Es decir, es un proyecto muy lindo. Hace poco, recién ahora lanzamos, aprovechando estas fechas Halloween que me llaman harto por, no sé, me ven pinta de monstruo, ¿no? El trailer. Lanzamos el primer avance, la primera puntita del iceberg. Es un proyecto hermoso que se filmó en Chiloé también, con su escenario, y una película que también tratamos, al igual que mis películas anteriores, Ángel Negro y Sangre Eterna, tratamos de que sea todo físico y real, aprovechando que viene un cambio brutal, que con la IA y con las tecnologías quisimos hacer una película física. Es decir, todo lo que vemos ahí es Chiloé real, con sus nubes, con su lluvia. No va a tener IA ni postproducción digitales grandes. O sea, en el fondo, efectos prácticos, maquillaje, todo frente a cámara. Entonces, un lujo que nos dimos, un sueño que se concretó, y el próximo año va a partir en los cines, en mayo, y también está... si les gustó la película, si pasan la película, también va a venir en formato miniserie, que va a ser muy entretenido porque vienen otra arista. En realidad, el tema de la brujería en Chiloé es un tema muy interesante. La mitología chilota también es maravillosa, y creo que es interesante que por ejemplo, en esta fecha que nos estamos
con los monstruos anglosajones, etcétera, que yo también tuve una gran influencia en mis primeras películas de eso, los vampiros que parecen al folclore europeo, comenzar a incorporar nuestras tradiciones, nuestros propios horrores, nuestras propias fantasías, y siento que estos son unos pasitos, unos sueños que estamos haciendo. ¿Y algún otro proyecto que se venga a futuro además de Calcutoon? Por ahora estamos focalizados en eso. Obviamente tengo muchos proyectos. Había leído Sangre Eterna 2 por ahí hace tiempo. Sí, o sea, hay mucha gente que me pide Sangre Eterna. De hecho, lo anunciamos en un momento, pero estamos viendo que a lo mejor va a mutar en serie. Estamos viendo porque es un proyecto muy grande. Hay que desarrollar, queremos en lo posible hacer también efectos prácticos, es decir, se requiere más recursos para sería una producción grande. Entonces estamos viendo, o sea, cada proyecto tiene su tiempo, su paso, y incluso ahora hay gente que quiere ver Ángel Negro 2, de hecho me comentaron una posibilidad de remake en otro país también, porque entonces de alguna manera yo creo que se vienen muchos proyectos, pero ahora estamos focalizados 100% en Calcutoon, Juicio de los Brujos, que se viene bastante bien. Una de las últimas preguntas que tengo es ¿cuál sería tu consejo para cineastas jóvenes que quisieran adentrarse en el género del horror, de lo fantástico? Bueno, lo primero, si yo hubiera hecho caso a las críticas o a la academia en el fondo de hacer cine, no hubiera hecho ninguna película. Así de simple. De hecho, todos me conocen, claro, cuando comencé con Ángel Negro, pero yo ya en la universidad, yo había hecho ya mis cortometrajes, mis películas. Siempre hice, o sea, con lo que tuviera a mano. O sea, ahora, si hubiera tenido un celular digital en ese tiempo, hubiera hecho miles de películas. O sea, yo creo que el único consejo es ser honesto con uno mismo, en el sentido de poder contar una historia bien, hacer lo posible y utilizar los recursos que tienes a mano. Ahí, porque uno siempre piensa que quizás, bueno, cuando llegue el señor Hollywood o llegue, no sé, la productora tanto y me entregue los 1.000 millones, voy a poder construir mi sueño. Eso no es realidad. O sea, uno tiene que construir sus películas desde ya. O sea, desde ahora, aprovechando que estoy en UNIAC acá, desde el primer año comenzar a hacer sus películas y no parar. Buenísimo. ¿Y algún recomendación, dato de contacto, dónde pueden encontrarte a ti? Yo soy fácil de encontrar, están mis redes sociales, Instagram, Jorge Holguín, listo, ahí estoy. Y bueno, ahí conectados también con The Fans Festival, también en Instagram. También ahí pueden acercarse, ya comenzar ahí nos vamos a comenzar a encontrar, comunicarnos, y que ahí se abre otra ventanita, un espacio para los intereses. Quien tiene proyecto, desarrollarlo, podemos verlo en el año y capaz que concluya al final en el festival. Así que esa es la idea. Buenísimo, muchas gracias. Estuvimos con Jorge Holguín, cineasta chileno, aquí hablando de su trayectoria, del nuevo festival The Fans y de Calcutoon, que se viene muy pronto en todos lados, ¿verdad? Así, y Ángel Negro, que está ahora en Cinépolis, así que busquen ahí porque aprovechen de verlo en pantalla grande. A 25 años de su estreno. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y por estar aquí. Ahora, antes de recibir a nuestro panelista de todos los jueves, les dejo algunas recomendaciones. Como decía Jorge, Ángel Negro está en todos los cines comerciales del país y en otras también salas de cinearte o circuitos alternativos. También atentos al The Fans Festival. Y por último, decir que mañana, viernes 31 de octubre, Halloween, Robert Englund, el mítico actor que protagonizó todas las películas de Freddy Krueger después de 50 años de carrera, recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Va a ser presentado por Heather Langenkamp, quien fue Nancy en la primera película de Pesadilla, y también Eli Roth de Hostel le va a dedicar unas palabras aquí en este gran homenaje a este actor con 50 años de carrera. Atentísimos mañana a todas las redes sociales y a los medios de comunicación. Y recibimos ahora en el estudio de Imagen en Movimiento a nuestro crítico de cine, panelista Raúl Rojas Montalbán, que viene con muchas recomendaciones en este ajetreado mes de octubre, ¿verdad? Así es, venimos bastante cargados con las recomendaciones hoy. ¿Con qué comenzamos? Partimos, yo creo que para mí debe ser la sorpresa del año, que es Death Machine. Tenía muchas ganas y expectativas de ver esta película, un poco por el trabajo que había hecho el director, que es Ben Safdie, que había trabajado con su hermano. Es una dupla bien talentosa, son jóvenes, y habían hecho dos películas que a mí me parecieron muy interesantes, el ritmo que tienen y sobre todo la fuerza que tienen como para dirigir y lo que muestran un poco sus personajes, que es Good Time y Ancon Games. Pero ¿cuál es la particularidad? Uno de los hermanos, que es Ben Safdie, en esta película dirige solo.
Entonces, un poco diferenciar, bueno, de dónde venía el talento, era la dupla, era uno en particular, y es interesante explorar ese sentido. Esta nueva película de Smashing Machine está protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, y por Emily Blunt, ¿verdad? Fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el León de Plata, que sería como el segundo lugar. Sí, bien interesante porque, a ver, ¿cuál es la expectativa que tiene uno cuando va a ver una película con La Roca y con un director como Ben Safdie, que todo sería acción o fuerza? Y me parece interesante que en algún momento yo me perdí un poquito en la película, como en el ritmo. Dije, pero bueno, ¿para dónde va? Y uno va explorando. Y bueno, y me surgió la pregunta un poco cuando estaba viendo la película, bueno, ¿quién está detrás del luchador? ¿Quién es la persona que está detrás? Y la película creo que explora esa leve línea gris entre el espectáculo, el luchador y la persona personal. La persona en su más puro sentimiento. Entonces creo que explora otras cosas. Ojo, la película lo tiene todo lo que está en torno a un luchador, excesos, peleas sangrientas, y una relación bien interesante, una relación bien complicada con la pareja que tiene en la película. Es como un poco la humanización cuando Darren Aronofsky hizo The Wrestler, ¿o no? Yo también tenía esa sensación de que, bueno, pero si Ben Safdie es un poco exceso y fuerza, bueno, quizás la lleve por ahí, y no va por ahí. Entonces ahí un poco con expectativas también de dejar que el relato avance y un poco explorar a la persona, descubrir quién es el luchador, y sobre todo que tampoco es una historia de un héroe, sino todo lo contrario, es como la decadencia de un héroe y cómo llega a esa última lucha que tiene. Y ahí también La Roca tuvo un cambio físico, según lo que vi, ¿no? Como también para adentrarse en este papel. Yo creo que, a ver, un poco está la expectativa, bueno, La Roca se va a entregar a un director y va a dejar de ser el héroe de acción que estamos acostumbrados. De la WWE. Claro, pero lo interesante es que también está de productor. Y en la película no es el estreno más débil que ha tenido La Roca. Solo $6 millones, pero a nivel actoral yo creo que está haciendo un guiño a otra cosa, está mirando al Oscar en esa transformación. Y lo que me parece un poco también es un poco, bueno, en un mundo hiper masculino, como es la lucha, ¿cierto? Violencia, ¿hay cuotas de amor? ¿Puede existir el amor en un ambiente tan violento como es los inicios de la UFC también? Juan Cristóbal Guerrero dice, la UFC no es deporte, ¿por qué? Porque te rematan en el suelo. Entonces, también muestra un poco, grafica esa época, ese momento de los años entre los 90 y los 2000. ¿Y qué tal el papel de Emily Blunt, como la entonces esposa del protagonista? Sí o no, a veces hay una... Emily Blunt del diablo se viste a la moda, ¿verdad? Sí, y hay una lucha ahí bien interesante, porque parece ser que la lucha no es solamente en el cuadrilátero, no es solamente en el octágono de la UFC, sino que parece también es personal. Hay una lucha constante contra la adicción, contra ser el mejor. Un luchador basado en la vida de Mark Kerr, que nunca había perdido. Hasta un momento clave en su carrera, y ahí cae como en las adicciones, sobre todo adicciones por la misma violencia y el dolor que causa las brutales peleas que tiene. Buenísimo, entonces dejamos recomendadísima esta película La Máquina o The Smashing Machine, que está en cines del país. Y vamos con otra cosa que sucedió recientemente. Lamentablemente tuvimos que despedir a Héctor Noguera, emblemático actor de cine, teatro, televisión en Chile, gestor cultural, docente también, formado muchas generaciones, y hablé un poco de la carrera prolífica de este gran intérprete. Yo creo que primero hay que ser consciente que hay una generación que está partiendo. Y que aparte hemos tenido muchos decesos este año. Y que hay que un poco ser consciente y aprovechar esas personalidades y ser consciente que no les queda mucho tiempo acá. Y eso creo que nos pone en otro lugar. Y creo que, por ejemplo, el que más me gusta a mí es el inolvidable Ángel Mercader. Porque nosotros como más jóvenes tenemos la sensación de que Héctor Noguera es más actor de teleseries, siendo que tiene una carrera de teatro y aparece en el Chacal de Nahuel Toro. O sea, un papel súper importante dentro del relato. Pero yo me quedo con el Ángel Mercader porque es para mí uno de los mejores villanos de las teleseries. Todos lo van a recordar y siempre van a recordar esa pelea que tiene con Ariel Mercader. Por supuesto, así como icónica, y empieza a aparecer por todas partes. La homofobia ahí de la sociedad chilena. Claro, y la maldad un poco desde la propia familia. El control de los hijos, me parecía como... Y sobre todo que un actor que tiene cierto perfil se atreve a ser un villano de esa calaña, me parece muy interesante lo que hizo en ese papel. Totalmente recordable. Y Padeciente, que es una de sus últimas películas, una película
que está en Onda Media, que es de trabajo de la UDD. Eso también y que también es un médico que se enfrenta al sistema de salud chileno con muy poca humanidad. Y también El Chacal de Nahuel Toro, podemos recomendarla, que está en la página de la Cineteca Nacional. Ahí pueden verla íntegramente. Yo debo confesar que vi El Chacal de Nahuel Toro por primera vez a inicios de este año. Nunca es tarde. Sobre todo para encontrarse y rebuscar y encontrar, sobre todo algo que tiene que ver mucho con la identidad chilena rural. Sí, me voló la cabeza porque siempre la leía como en las listas de la mejor película de la historia del cine chileno, pero tenía varios prejuicios antes de verla, y cuando la vi me voló la cabeza esto de este cine experimental en una época tan antigua que uno piensa como que ahora recién las jóvenes generaciones se pusieron a experimentar en cine en Chile, pero desde ahí ya la Universidad de Chile estaba con todo este movimiento. Es sumamente importante, sobre todo también 1969. La película un poco en el contexto que está, lo que explora el personaje, un personaje abominable, pero que se termina transformando y dándose cuenta un poco... Y uno igual lo quiere, como que lo comprende, lo humaniza, está ahí como... Frente a un horror, un total horror. Buenísimo. Antes de continuar, vamos con nuestra mención de cada semana, Mazamiel Panadería y Pastelería. Para endulzar esta hora de la tarde, saludamos a nuestro auspiciador querido, Mazamiel, emprendimiento de tradición familiar. Su casa matriz, Varas Mena 177 San Joaquín, y 2 sucursales aquí en Condel, Barrio Italia, muy cerquita de Universidad UNIAC, Condel 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Atienden de lunes a domingo, y para todos quienes nos escuchan tienen un 20% de descuento en mazamiel.cl utilizando el código web Radio UNIAC, todo junto, Radio UNIAC. Cada jueves están aquí en Imagen en Movimiento con sus sabrosos productos, y este es para nuestro querido panelista también, Raúl Rojas Montalbán, tu regalo de Mazamiel Panadería y Pastelería. Si lo puedes abrir y mostrarlo. Necesito algo dulce en la vida. Siempre nos muestran así como, ¿será utilería o no? ¿Qué tiene esa cajita misteriosa? Mientras Raúl la abre, quisiéramos pedirle a nuestra audiencia que nos comentara qué tipo de invitados le gustaría tener aquí en Imagen en Movimiento, que sea más de cine, televisión, videojuegos, animación, como que ampliemos el espectro de esto, del concepto que engloba la imagen en movimiento, que son todas las artes audiovisuales. Así que nos encantaría que comenten en el Instagram de la Radio UNIAC qué invitados también recomiendan traer, o les gustaría qué temáticas toquemos aquí en Imagen en Movimiento. Propongan temas, podemos disparar para todas partes. Así es. ¿Y alguna recomendación de terror antes de despedir este programa de víspera de Halloween? 2 de mis favoritas que las comentamos antes harto en clases, que es Possession de Andrzej Zulawski, director polaco de la generación de Roman Polanski, y una película de una locura. Es como una relación de casados puede terminar en una personificación de un monstruo. Y la otra es Midsommar de Ari Aster, que me gusta mucho la idea de si el terror se puede filmar a la luz del día. Todavía no la veo, pero la tengo ahí presentísima. Para el fin de semana, puede caer. Y tengo también 2... Hay una película de terror que a mí me marcó, creo que solo la pude ver una vez y nunca más, que es una película francesa también que se llama Martyrs, de 2008. Y es una experimentación con el cuerpo llegada al extremo. Un grupo de científicos hacen un experimento de, hasta dónde puede llegar la conciencia y qué hay después de la muerte. Buenísimo. ¿Y todo esto estará en alguna plataforma? Parece que Midsommar está en Prime. Sí, Midsommar estaba en Prime, para que le den una miradita. Por ahí también tendrían que buscar un poquito más. Los cinéfilos ahí fácilmente encuentran todo, así que... Primero investiguen y después busquen dónde pueden encontrarla. ¿Y algo de terror de cine chileno, o que sea como género fantástico, terror, drama, un poco...? Tengo una rareza, no necesariamente chilena, pero tengo una rareza que se llama una serie francesa que se llama Les Revenants. Porque hay una pregunta, si tú al terror le puedes agregar drama, ¿cierto? ¿Qué te queda? Cuando le sacas lo terrorífico frente a una situación paranormal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana golpean tu puerta y un ser querido llega y te golpea la puerta y dice, sí, estoy bien, no me pasó nada y no recuerdo lo que le pasó? Toda esta idea como de un pueblo maldito, ¿cierto? Enclavado en un bosque europeo. Tiene un poco esa característica. Pero es más drama que terror, pero ese drama llega a ser terror en algún momento. Es como los horrores de la vida real son peores que... Sí, yo creo que ahí está, hay una... Justo venía pensando esa idea de, ¿dónde está el horror? Si realmente quieren ver el horror, vean documentales.
El horror real es Vean mucho documentales más... de dictadura, Hay un documental que es un pequeño documental que es para mí uno de los documentales, y un documental muy, muy cortito que se llama La sangre de las bestias, que explora un poco, bueno, cómo queda la psiquis europea después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es buenísimo. Es un corto, ¿no? Es un corto, Sí. son como 10 minutos y nunca se lo van a olvidar cuando vean ese pequeño documental. Yo gracias a ese corto me hice vegano. También tiene un doble efecto, puede Sí. una triple lectura de lo que te muestran esas imágenes. Incluso Interesantísimo. lo mostraban en clase, no sé, con Lo mostramos en clase. Hernán. Lo Sí. provocamos un poco ahí a los alumnos, para que salgan de su zona de confort. Buenísimo, yo les recomiendo. Lo último es una serie que está en Netflix que se llama El Club de la Medianoche o The Midnight Club, que está protagonizada por Heather Langenkamp, que está aquí en mi polera, quien es la heroína de las películas de Freddy Krueger, pero ahora de mayor como una medium ahí en un orfanato que está como rondando y tiene una dualidad con una hermana que no puedo contar más. Y lamentablemente se canceló después de la primera temporada, pero ahí está para que la chequeen en estas vísperas de Halloween. Así que los dejamos cargadísimo con recomendaciones. Y por último, antes de despedir este programa, quisiera mandarle un saludo a mi mamá que hoy está de cumpleaños, Trini Providel. Te amo, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. Gracias por todo, Trinity, la mejor. Muchas gracias, Raúl, por estar otro jueves aquí acompañándonos. Agradecido. Les dejamos invitadísimos a seguir las redes sociales de la radio, Radio UNIAC, en YouTube. Suscríbanse y estén al tanto de toda la programación que está muy completa, muy variada para todos los gustos en radio.uniac.cl. Soy Leonardo Cabezas y te espero el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Nos vemos, feliz Halloween, chao chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.